porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y te pido por el señor Gustavo para que lo siga usando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Bueno, qué lindo. Ya estamos empezando y grabando esta clase. Buenas noches a todos. Son las 7:47 de la noche y hoy es 14 de mayo del 2020. Así que vamos a comenzar. Déjenme silenciar sus micrófonos de todos. Y si tienen alguna pregunta, acuérdense que desbloquean su micrófono y me dicen pastor, pastor, y ya los vemos, ¿no? Voy a tratar de poner la grabación viéndome a mí para que los que vean me escuchen. A ver, no se muteó mi hermano Vicario, vamos a mutearlo desde aquí. Ya está, ahora sí. Muy bien, perfecto. Entonces, a veces los miro cuando levantan la mano y a veces no, por eso necesito que ustedes me ayuden desmuteando el teléfono. El que ya sabe cómo levantar la mano, hay una opción en Zoom para levantar la mano, entonces la pone. Ahorita no la vamos a explicar porque ni yo mismo sé cómo hacerla en el teléfono, pero la puedo hacer en la computadora. Entonces hay una opción en el teléfono y en la computadora que sirve para levantar la mano y entonces me aparece un texto que dice fulano está levantando su mano. Como algunos no lo saben hacer, pues mejor desbloquean su micrófono y me interrumpen con mucho gusto, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a comenzar. La semana pasada vimos una introducción acerca del tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual es muy, muy real y abarca 3 áreas, vimos la semana pasada. La primera, y no está en orden de importancia ni nada, pero hablamos de la carne y definimos que la carne son los harapos, ¿verdad? Del viejo hombre. Es lo que resta en nuestros miembros que nos tienta, ¿verdad? La Biblia dice que nadie es tentado de parte de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia. Esa concupiscencia es una palabrita muy rara, ya no la usamos en el español actual, pero tiene que ver con la carne, es esa carne. No es la naturaleza vieja, sino lo que queda de esa naturaleza. Vimos la semana pasada, fue muy importante ver que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y que ahora tenemos la naturaleza de Cristo. No tenemos dos naturalezas, como algunos han sugerido. Entonces imagínate, somos un monstruo de 2 cabezas. No, tenemos la naturaleza de Cristo, pero vivimos en un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano quedó la carne, que no es precisamente el pellejo ni los músculos, ¿verdad? Sino que la palabra carne en la Biblia tiene 2 o 3 significados. Ya los vimos la semana pasada. Del significado que queremos hablar, pues es de esos harapos, de esa pecaminosidad que todavía está, por el cual somos tentados. Muy bien. El segundo campo de guerra espiritual es el mundo. Todo el sistema del mundo, y vimos qué significaba los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Todo eso proviene del mundo. Entonces el mundo pasa y sus deseos, o sea, hay deseos que quieren atraernos. Entonces es todo ese sistema que trata de seducirnos y es una guerra muy fuerte. La mayoría de las personas son vencidas por el mundo y vencidas principalmente por su carne. Y el tercer elemento es el diablo y Satanás, o sea, el diablo, Satanás y todas sus huestes espirituales. Hoy vamos a hablar un poquito del tercer campo de batalla, el tercer enemigo, que es el más conocido, pero no necesariamente el más fuerte en cuanto a la guerra espiritual, aunque tiene que ver con todas las áreas, tiene que ver con todas las áreas. O sea, el diablo está metido en los deseos de nuestra carne, el diablo está metido obviamente en el mundo, y el diablo literalmente también a través de sus demonios ataca a los cristianos y a todo el mundo en general. Pero recuerden que ahorita estamos hablando en el contexto de la guerra espiritual entre los cristianos y
el campo de batalla, ¿verdad? Muy bien. Y los tres adversarios de nuestra vida. Vamos ahora a esa realidad espiritual. Bueno, echemos un vistazo rápidamente a los 8 versículos que nos hablan acerca de la guerra espiritual tan real en el tercer campo, que es Satanás. Vamos por favor a compartir la pantalla y vámonos a ver la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10. Hay 8 versículos, ¿verdad? Muy, muy importantes que nos hablan, ¿verdad? De la guerra espiritual en el contexto de Satanás y sus demonios. Voy a repetirlo: Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios. Ya después en otra clase explicaremos la revelación de que los demonios y los ángeles caídos son dos entes espirituales distintos, pero ya lo veremos en su momento. Ahorita no me pregunten eso, solamente vamos a ver Efesios 6, versículo 10 al 18. Ya lo tienen, si no aquí está en la pantalla. De todos modos, es bueno que saquen su Biblia para que vayan viendo, subrayando. Se vale subrayar la Biblia, no se va a enojar el Señor. Algunos dicen: ay, ¿cómo voy a subrayar la palabra de Dios? Recuerda que la palabra de Dios es santa, pero la Biblia es un libro, o sea, el libro que tú tienes tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no estamos faltando al respeto a la palabra de Dios si tú subrayas, tú anotas. Dios no se enoja, al contrario. Creo que las Biblias más anotadas y subrayadas implican que tú has estudiado, y a Dios le gusta que escudriñemos su palabra. Y eso es parte del escudriñamiento, ¿verdad? Vamos a ver. Tengo 2 versiones aquí, la tradicional que se usa por la Iglesia Cristiana Evangélica desde hace muchos años y siglos, la Reina Valera, y la última versión que se usó más fuerte es la 1960. También les recomiendo la Reina Valera actualizada 2015, solo esa. Pero de entre todas, la que más me gusta es la Reina Valera contemporánea, que la tengo a la derecha. Dice así: por lo demás voy a leer la Reina Valera contemporánea para mayor entendimiento en este momento, pero aquí están las dos. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Versículo 11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Ya desde el versículo 11 nos dice que necesitamos una armadura porque hay una guerra espiritual, ¿verdad? Que hay que tener, que hay que luchar, que hay que enfrentar, y hay acechanzas ¿de quién? Del diablo. Ahorita vamos a hablar de la tercera fuente de guerra, que es el diablo. Ahora dice: la batalla que libramos, o sea, estamos librando una batalla. Hay muchos cristianos que la verdad no estamos conscientes, me voy a incluir para no ofender a nadie, a veces los cristianos no estamos conscientes de que estamos en batalla, ¿verdad? Pero la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados. Aquí está el primera clasificación. Aquí vas a ver cómo el apóstol Pablo se le reveló el orden del ejército del enemigo. Y empieza con principados o príncipes. Cuidado con esto, porque también se traduce como príncipes, y hay por ahí una teología que dice que los principados son los gobernadores de los países, son príncipes, ¿no? Y entonces que nosotros tenemos que luchar contra el gobierno de nuestro país. Esa es una interpretación equivocada por el contexto. Vamos a ver exactamente qué dice. Primero dice principados. Efectivamente, los principados son ángeles caídos de alto rango y se encargan de zonas políticas, como los países. Después vienen las potestades, ¿verdad? O sea, los principados más bien habla de regiones más grandes. Las potestades, son los países, las potestades. Después, contra los que gobiernan las tinieblas de este siglo, o gobernadores de las tinieblas, como dice esta versión más literal, gobernadores de las tinieblas. Y esos son ya más locales, o sea, puede ser la ciudad de Milpitas, la ciudad de San José, o colonias. Y por último dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea,
espíritus de menos rango, ¿verdad? Que están en todas las regiones celestes. Ahora, cuando dice regiones celestes, abarca la atmósfera terrestre, o sea, el aire, están en los aires, también es otra de los versículos que vamos a ver, están en los aires, ¿verdad? Y también abarca, obviamente, el segundo cielo, que es las regiones celestes, donde están los planetas, las estrellas. Ese es el lugar donde se manifiestan estas huestes espirituales. Muy bien. Dice el versículo 13, por lo tanto, echen mano. Ahora, repito, son espirituales y son de maldad. Entonces no es algo natural. Echo para abajo el argumento de que son personas. Dice el versículo precisamente, no tenemos lucha contra carne y hueso, contra personas. No es contra gente, dice esta versión más fácilmente. No es contra gente de carne y hueso, para que quede más claro. Sino estamos hablando de entes espirituales. O sea, de personalidades que no tienen cuerpo, pero que son personas. Tienen personalidad y tienen mucho poder. Vamos al 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. Se trata de ponértela, se trata de usarla. Se necesita, es indispensable. Los cristianos no podemos vivir ignorantes y no echar mano de esa armadura. Y no vamos a entrar un poquito en el estudio de la armadura, solo estoy mencionando esto como una introducción. Recuerden, esta es la segunda parte de la introducción de Guerra Espiritual. Estamos solo en la introducción, ¿ok? Por lo tanto, echen manos de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, hay días malos en la vida cristiana, puedan resistir hasta el fin y permanezcan firmes o puedan permanecer firmes. 14. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Aquí empieza la armadura a tomar forma. El cinturón de la verdad, ¿verdad? La que te ciñe, ¿verdad? Revestíos de la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo, ¿verdad? Nosotros no estamos en pie por nuestras propias justicias, ni por algo bueno que hayamos hecho. Nuestra victoria es la victoria de Cristo. La justificación de nuestro Señor es la que nos permite vivir en victoria, ¿verdad? Por eso tenemos que tener muy claro que hemos sido perdonados y hemos sido justificados. Y cuando significa justificados, significa que Dios no nos mira como pecadores, nos mira como santos. Y santo significa apartado para Él. Entonces, en la justicia de Cristo, ¿verdad? Tenemos la salvación, tenemos la victoria. Es muy importante, ¿verdad? Cuando el diablo venga a condenarte, bueno, si has hecho algo malo, arrepiéntete, recibe el perdón de Dios y declara tu victoria. Y si te viene a condenar por algo del pasado, inmediatamente no puedes tú caer en su trampa. Tú has sido justificado. Y eso significa literalmente como si nunca hubieras hecho ese pecado. Así que la coraza de justicia es muy importante. Y luego dice, ceñidos los pies con el apresto del Evangelio. O sea, el calzado del Evangelio, el predicar la palabra es algo maravilloso. Por ahí se me fue el casco de la salvación. A ver, déjame ver dónde está. Ok, el 13 dice tomar la armadura, resistir el malo. El 14 está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la clase de justicia, calzados los pies. Y luego dice, está más adelante, perdón, el 16. Además de todo esto, protéjase con el escudo de la fe. Ya nos predicó el pastor Rubén Ordóñez, el escudo de la fe, para que podamos apagar todas las flechas encendidas o incendiarias del maligno. O sea, flechas, dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, yelmo significa casco, el casco de la salvación. Está hablando de una armadura completa a la usanza de la época en que fue escrita esto. Es una armadura romana. En eso estaba pensando el apóstol Pablo cuando tomó esa analogía, ¿verdad? Entonces, el casco de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu. Aquí lo dice, esgriman la espada del Espíritu. O sea que no se trata de andarla solamente portando, se trata de usarla, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Entonces tenemos que atacar a nuestro enemigo como lo hizo nuestro maestro, con la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que tú y yo tengamos el hábito de memorizar la palabra de Dios y no solo en nuestra mente, repetirla con nuestra propia boca, que se escuche, que nuestros oídos escuchen la palabra. Por eso qué bonito para aquellos que no pueden leer muy fluidamente, gracias a Dios que muchas versiones de la Biblia ya están
escritas en audio files, ¿no? En audio. Y entonces podemos estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es una espada y hay que no solo escucharla, hay que repetirla. Muy bien. Siguiente parte de la armadura. Oren en todo tiempo. La oración es lo que ciñe la armadura. Sin esta parte no hay nada. La oración dice, oren en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Con toda oración. Quiere decir que hay diferentes tipos de oraciones. Ya lo hemos visto. Rogativas, peticiones, acciones de gracias, intercesión. Hay muchísimos tipos de oraciones. Y súplica en el Espíritu. Este es para los que están llenos del Espíritu Santo. Poder clamar con los gemidos indecibles que nos da el Espíritu Santo. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Siempre orando. Dice aquí, perseverando y suplicando por todos los santos. Muy bonito. Entonces, aquí termina la armadura. Y son 8 versículos muy importantes, pero el más importante tal vez para esta introducción es el versículo 12. Lo voy a leer en su versión tradicional. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que estamos hablando de una guerra totalmente espiritual. Los otros dos campos fue la carne, se está en nosotros, en nuestros miembros, ¿verdad? Esa no es muy lejos, esta es interna. Y el mundo también es externo, lo que nos rodea. Entonces, este es otro campo externo de guerra espiritual. Muy bien. No solamente el apóstol Pablo nos habló de la guerra con el diablo. Los demás discípulos del Señor, como el apóstol Pedro, también lo mencionó. Vamos a 1 de Pedro 5, 8 y 9. ¿Me acompañan? A ver. 1 Pedro 5, 8 y dice así la escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Si no hubiera una guerra espiritual, ¿por qué el apóstol Pedro ahora nos habla de estar atentos, estar sobrios? Esto de sobrios me gustó como lo tradujo aquí, sean prudentes. Una persona sobria es la que está en sus 5 sentidos, atenta, como decimos en algunos lugares, ojo al tigre, ¿verdad? Y en este caso el tigre, pues ya saben quién es, ¿no? Entonces, ojo al tigre. ¿Por dónde te va a llegar? Cuando los cristianos andan en Babilonia, ¿verdad? Y todos así. La verdad, no nos damos cuenta, pero el enemigo solamente está acechando. Si has tenido oportunidad de ver programas de felinos, ¿verdad? Tú vas a entender esta analogía. Los felinos están camuflajeados, primero su pelaje los camuflajea muy bien, y cuando ellos acechan a sus víctimas, van así pegaditos al suelo. El pasto, la hierba los oculta, están ahí agazapados, acechando. Dice así que así está el enemigo, el diablo. El enemigo está clarísimo aquí. Sean prudentes y manténganse atentos, alertas. Ha visto a los animales, ¿verdad? Que son normalmente las presas de estos felinos. Siempre están atentos. Sus oídos, ¿verdad? Están volteando para todos lados. Están comiendo, pero luego al primer sonido, a la primera cosa rara, se paran, se ponen en alerta y están listos para escapar. Entonces dice la Biblia, seamos sobrios y velemos. Velemos significa, ojo al tigre. No te duermas, vicario. No es cierto. No te duermas, hermano, ¿no? ¿Sale? No te duermas, ok. Ahí no los estoy viendo, estoy profetizando nada más. Palabra de ciencia. No se preocupen, no veo a nadie. Ok. Pero no bosteces tan grueso porque los demás sí te están viendo, ok. Ahora dice, al cual resistir firmes en la fe. Hay que resistir, o sea, si no hubiera lucha, pues ¿para qué nos pone el Señor este versículo? Manténganse firmes y háganle frente, dice en esta versión. O sea, resístanlo, enfréntenlo. Caray. No es de huir, no, en el caso de la guerra espiritual, la figura sí es como león rugiente, pero nosotros no somos ni cebritas, ni impalas, que luego vamos a correr. No, la guerra espiritual, el diablo no se le corre, al diablo se le enfrenta.
Porque si tú le das la espalda, esto es algo muy importante, qué bueno que lo mencioné, gracias Espíritu Santo por decirme esto. La armadura, si te fijaste, tienes protección para todos lados, menos en la espalda. El casco, la coraza de justicia, la espada, el escudo de la fe, ahí estás bien protegido al frente, pero en la espalda no tienes ninguna protección. Eso nos habla de que nunca jamás debemos darle la espalda al enemigo, sino debemos enfrentarlo con la ayuda del Señor. La Biblia dice que resistamos sus acechanzas, resistamos sus tentaciones firmes en la fe, ¿verdad? Mantengamos firmes y hagámosle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están sufriendo o enfrentando los mismos padecimientos, ¿verdad? O sea que esa aflicción se padece cuando uno está en esta situación, hermanos. Entonces hay un padecimiento. No es fácil la vida cristiana. ¿Alguien les dijo que era fácil? Si les dijeron que convertirse al Señor iba a ser todo miel sobre hojuelas, pues les mintieron, les vendieron el Evangelio. Pero el Evangelio no es un producto de como se venden las cosas. No. El Evangelio es una realidad, es un discipulado, es un caminar, es un peregrinaje, como le gusta a mi hermano vicario decir. Vieron que mi hermano vicario tiene un lenguaje bien florido. En la oración de las mañanas se avienta sus palabras domingueras el brother. Así que pues me impresiona el brother, Entonces, hermanos, es un peregrinaje. Y estamos, hermanos, atentos. Estamos en una guerra y tenemos que ser prudentes. Mantengámonos firmes sin fluctuar, dice otra escritura, ¿no? Hagámosle frente. Leo el siguiente versículo para animarte. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará. Acuérdense que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser fortalecido, para ser perfeccionado, para entrenar los músculos espirituales. ¿Sale? Entonces, no tengas temor. Es parte de la disciplina cristiana enfrentar al enemigo. El Dios de toda gracia. Acuérdate, nosotros no resistimos con nuestra fuerza, ni porque somos muy chichos y ahora somos supercristianos. No existen los supercristianos, existe el supercristo en los cristianos. Entonces Cristo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer y establecer después de un breve sufrimiento. Me gusta esta versión. Voy a leerlo en la tradicional. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y ahí es donde muchos apagan su video y se van, porque dicen, híjole, no, se trata de, no, hombre, pues ya en el mundo ya padecí, ahora me vas a salir con que siendo cristiano se padece. Sí, bueno, si estás consciente de la guerra espiritual, claro que vas a padecer. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido mal porque el enemigo los tentó y cayeron? O porque ya no se dieron cuenta y ya empezó el pleito en tu casa, con tu cónyuge, con un hijo, con una hija, con tu hermana, con tu hermano, con tu cuñado, y dices, híjole, pues diste lugar al enemigo, ¿verdad? No te fijaste que estaba acechando para tratar de devorarte, ¿no? Para tratar de devorar, ¿qué cosa? Tu fe, tu paciencia, el fruto del Espíritu, tratar de quitarte, de sacarte de balance en la vida cristiana. Recuerden que si hay preguntas o un comentario pertinente, pues levántenme la mano, aquí a ver si los estoy viendo a todos, ¿verdad? Para que me puedan ustedes decir cómo están. Muy bien. Entonces, el Dios de toda gracia nos va a fortalecer. Entonces, repito, el apóstol Pablo habló de guerra espiritual, el apóstol Pedro está hablando de guerra espiritual. Vamos con el apóstol Santiago, ¿qué les parece? Vamos a tratar de ver diferentes citas. Muy bien. Okidoki. Muy bien. Ah, caray, ¿por qué no puedo? Ok, ahí está. El apóstol Santiago, vamos ahí. Vamos a Santiago, por ejemplo, un versículo, 4:6. Santiago 4, versículo 6. Dice así. Voy a leer el 6 porque es el contexto del 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué leímos el último verso? Mas el Dios de toda gracia. ¿Quieres recibir la gracia?
para vencer, sé humilde. Sin humildad no hay gracia, y sin gracia estamos perdidos. Todo en la vida cristiana tiene que ver con la gracia de Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias por gracia. Cuando te sientes deprimido, tú puedes correr a la palabra, correr al Señor y por su gracia levantarte. Su gracia es la que nos mantiene, su gracia es la que nos levanta, su gracia es la que nos redarguye y quebranta también, etcétera. Todo es por gracia. Y luego dice, someteos pues a Dios. Este es el orden de la guerra espiritual. Si tú no y yo no nos sometemos a Dios, ni siquiera se te ocurra enfrentar al enemigo. ¿Qué significa someterse a Dios? Bueno, pues el deseo ferviente de querer obedecer su palabra, sus mandamientos. Someterse a Dios no solamente en posición, sino en cada momento. El Espíritu Santo habla al corazón. Y a veces el Espíritu Santo dice, no mires esto, no hagas esto, o ponte a hacer aquello, te llama a estar en comunión con Dios, o con tu familia, o salir, pero siempre siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que ser cristiano es pasar todo el tiempo en oración y viendo videos cristianos. No. Es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te sometes a Dios, entonces puedes entrar al segundo paso. Resistir al diablo. Es la segunda parte. Sométete a Dios, número 1. Número 2, resiste al diablo. ¿Resistir qué? Sus tentaciones. A veces las tentaciones del enemigo no van a venir envueltas en un papel tentador. A veces van a venir como sugerencias, van a venir como buenas ideas, como ponte a arreglar ahorita tu cuarto y ibas a orar, pero dices tú, ay no, voy a arreglar mi recámara, ¿verdad? Y dices, sí, y entonces te desvió, no resististe. Tienes que escuchar cuál era la voz del Espíritu, cuál era la voz de tu carne, cuál era la voz del diablo. Acuérdate que hay por lo menos 3 voces, 4 la voz de los demás, ¿verdad? Usados por alguno de esos 3, ¿verdad? Pero por lo menos 3 voces. La voz del Espíritu Santo, la voz de tu carnota o de ti mismo, ¿verdad? Y la voz del enemigo. Por supuesto que la voz del mundo la ves pues, cada que prendes la televisión, que escuchas estaciones no cristianas, pues ahí vas a estar escuchando la voz del mundo. Muy bien, entonces hay que someterse a Dios. Repito, la guerra espiritual no es tan espiritualizada como algunos piensan. Se trata de obediencia, se trata de doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios. Y si somos honestos, muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Entonces te la cambio. Si tú te consideras un hijo de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo, obedécele, y entonces puedes resistir al diablo y como resultado va a huir de delante de ti. Y él huirá de ustedes. Después puedes ver los siguientes versículos, ¿verdad? Que hablan de la limpieza, de la pureza. Vamos a entrar ahorita en eso, pero espérame tantito. Muy bien, entonces Santiago también nos habla de una guerra espiritual en el contexto de tener gracia para ella, y para tener gracia, recuerda, humillarte. Ser humilde delante de Dios, eso significa que dependes del Espíritu Santo, no de tu mucho conocimiento, de tus muchas experiencias, no, nada de eso, ¿no? Yo no porque soy pastor me puedo enfrentar a un demonio, no, porque soy hijo de Dios y dependo de su gracia, me puedo enfrentar a un demonio, pero no es por mis talentos, ni mis dones, ni mi conocimiento, nada de eso, es la gracia y hay que estar humildes, porque con Dios haremos proezas, con Dios, lejos de Dios, perdidos en el espacio sideral. Vamos a ver el apóstol Juan, ¿qué les parece? Vamos a analizar un poquito algunas citas peleagudas. Primera de Juan 3, 8 al 10. Primera de Juan 3, 8 en adelante al 10. Muy bien. Estas citas son peleagudas. O sea, no aptas para carnales. No aptas para cristianos carnaloides, ¿verdad? O que se dicen cristianos pero no lo son. Ahí va. ¿Lo tienes? Bueno, ahí les va. Dice así la escritura. El que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se supone que está hablando de paganos, porque pues para eso aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, rescatarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, al reino de la luz maravillosa. Amén. Pero el que practica el pecado. Tú dirás, bueno, ¿los cristianos ya no pecan? Bueno, sí. Los cristianos somos débiles todavía y en ocasiones caemos en pecado. Pero hay una gran diferencia entre caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. La palabra practicar viene de una acepción que significa lo que ahora diríamos maquilar pecados. O sea, hay personas que son fábricas de pecados. Son los que no son cristianos. Los que no han nacido de nuevo son fábricas de pecados. Si tú estás pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando a cada momento, yo te preguntaría, yo te aconsejaría que consideraras seriamente si tú te has arrepentido, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un deporte, ¿verdad? No es lo mismo que tú patees un balón, así porque de vez en cuando llegó y lo pateaste, a que te vayas a entrenar todos los días 2 horas soccer. Ahí tú estás practicando el soccer. Una patada es algo ocasional, y eso es lo que a veces tenemos los cristianos. Ocasionalmente pecamos, pero no practicamos el pecado, porque ya, vamos a ver por qué. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, aquí está la clave, todo aquel que es nacido de Dios, Chihuahua, quiere decir que hay unos que no han nacido de Dios. Este es el famoso nuevo nacimiento. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por eso, ahora que estamos en la introducción de la guerra espiritual, es mejor que clarifiquemos. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has nacido de Dios? ¿Eres hija de Dios? María, Evelyn, Verónica, Vicario, Norita, si está por ahí, Ivonne, Gustavo, eres hijo de Dios, porque si no, pues ni siquiera te metas a estudiar guerra espiritual, porque pues la verdad ya estás perdido. Pero dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Hay una razón maravillosa y puedes darle gloria a Dios. Porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él. ¡Woo! La simiente de Dios permanece en mí y en ti, hermano amado. Y todo aquel que escuche esta grabación, que ya le entregó su vida a Jesucristo, que ya Cristo es su Rey y Señor, que ha creído en el Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador, que ha tenido fe en su sangre. Estoy citando diferentes versículos que te hablan de la salvación, ¿verdad? Aquel que empieza a tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y habla de su conducta, habla del fruto del Espíritu. Pues sí, iba a decir personalidad, se me fue la palabra. El carácter del cristiano. Obviamente que al principio pues vamos creciendo, somos bebés espirituales y vamos a tener diferentes caídas, diferentes reacciones todavía muy carnales. Pero pronto iremos haciéndole a un lado, vistiéndonos de Cristo completamente y haciendo un bajo. No estaremos negándonos todos los días a nosotros mismos. Decidiremos ese día, ese momento, no vestirnos los harapos del viejo hombre que es la carne, ¿verdad? Ya lo explicamos la semana pasada. Y entonces vamos a seguir. Entonces, repito, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para empezar, los cristianos tenemos la simiente de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¡Qué maravilloso, hermano! El mismo Espíritu, lo más santo de Dios. O sea, si puedes, no estamos en clase de teología, pero el Padre, Hijo y el Espíritu son Dios. Son 3 personas, pero es un solo Dios. De esas 3 personas, lo más puro, lo más santo, lo más... no sé cómo expresarlo en palabras, es la persona del Espíritu Santo, contra la cual una blasfemia no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Nos pueden perdonar una blasfemia contra el Padre, se nos puede perdonar una blasfemia contra el Hijo, pero no se nos puede perdonar una blasfemia contra el Espíritu Santo, por algo será. Y esa santidad maravillosa mora en nosotros.
Su semilla, la semilla de Cristo, de la vida de Cristo, está en nosotros. Entonces, porque mora en nosotros, porque permanece en nosotros, no podemos pecar. A ver, vamos a escuchar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El contexto es, no puede practicar el pecado. No es que no pueda pecar, o sea, sí podemos pecar de una manera u otra, pero no practicamos el pecado, ¿no? Entonces, algunas traducciones lo traducen muy bien, aquí también, porque si no puede confundir. Acuérdate del contexto, siempre hay que analizar el contexto. El que practica el pecado es del diablo. Entonces el versículo 9 está en ese contexto. Todo aquel que es nacido no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, léase, y no puede practicar, maquilar constantemente pecado tras pecado, porque entonces no es hijo de Dios. Porque es nacido de Dios, porque ha nacido, dice esta versión, ya es un hecho consumado. Hermano, mientras no nacemos, estamos en el vientre de nuestra mamita, ¿verdad? Se puede decir en esa ilustración que hay vida, pero todavía no nacemos, no salimos a la luz, estamos en tinieblas, ¿no? En el vientre no vemos luz, bueno, se dice que se ve un poquito, ¿verdad? Pero estamos básicamente en penumbra, en tinieblas. Pero cuando un bebé, una bebita nace, por eso decimos, dio a luz, ¿verdad? Entonces nacer en Cristo es, wow, salir. Y ya cuando nacemos en Cristo empezamos a crecer. Ningún bebé sano, ninguna bebita sana se queda como bebé por 10 años, por favor. Sino que va creciendo. Si tú no has crecido, probablemente no has nacido. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, puedes pedirle al Señor que te revele su evangelio. Mira lo que dije. No te dije que hagas la clásica oración del pecador y que lo hagas con fe. No. Que te revele el Señor la cruz, el sacrificio de Jesucristo, que te lo muestre, y entonces cuando mires la pecaminosidad de tus pecados, veas que el Hijo de Dios murió en tu lugar. Entonces cuando eso te quebrante, entregas tu vida al Señor y naces de nuevo. Es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de su palabra y la revelación de su palabra. Entonces, abusado, porque no se trata de un rito de repite esta oración y después de repetirla ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Quiénes somos nosotros para decir tal cosa? ¿Verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, porque sí, Romanos 10, 9 y 10 habla de hablar con la boca y seamos salvos, pero el que invocar el nombre del Señor tiene que ser revelado y del corazón tiene que salir. Así que, bueno, se supone que estoy hablando a puros cristianos porque la simiente de Dios está en nosotros y ya no podemos practicar el pecado. En esto, versículo 10, versículo peliagudo, en esto se manifiestan, se dan a conocer. Manifestar es dar a conocer quién es quién. Mira, la iglesia está llena de personas, pero no sabemos quién es quién hasta que paz. No se dice aún en el mundo, ya se vio el cobre, ¿no? Ya sacó el cobre. ¿Qué pasa cuando nos dicen que algo tienes de oro, ¿no? Y solamente lo cubrieron con una chapa de oro, o chafa de oro, como dicen en México, ¿no? Cuando es un oro muy barato, ni siquiera es oro, ¿verdad? Un oro de 10 quilates, ¿no? Pues muy barato, ¿no? Pero hay oro de 14, de 18 quilates, de 24 quilates. Oh, wow. Pero una cosa es estar recubierto y otra cosa es ser. Entonces, cuando esas cosas de repente se tallan, se le ve que era cobre, no era oro. Y por eso dicen, ya le salió el cobre. Y es una expresión muy buena para determinar quién es quién. Porque aquí dice la Escritura, a ver, si lo lees conmigo, en esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, se dan a conocer el cobre. A ver, si te raspas tantito con alguien, ¿qué sale de ti? La carnota, hermano. Bueno, espérate. Una cosa es que estés luchando con la carne y otra cosa es que seas un carnal, ¿ok? Otra cosa es que peques a que seas un pecador. Atención, los cristianos ya no somos pecadores. Los cristianos somos hijos de Dios, salvos, apartados para Dios, que podemos llegar a pecar ocasionalmente. Pero no somos fábricas de pecados, o sea, pecadores. Porque un pecador, si tú dices que eres pecador, pues ¿qué hace un pecador? Pues peca.
¿Qué hace un futbolista? Pues juega fútbol. ¿Qué hace un tenista? Pues agarra la raqueta y juega tenis, si no, no es tenista. ¿Qué hace un cantante? Pues canta. Bueno, hay de cantantes a cantantes, ¿verdad? Todos podemos cantar. Pero bueno, no me quiero separar, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos clasificaciones, hermano. Por eso es muy grueso, te digo, son versículos muy, pero súper peleagudísimos. ¿Por qué? Porque hay muchos que se dicen creyentes, discípulos y hasta cristianos. Y wow, se me hace que no han leído estos versículos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, a su prójimo, empieza a tragar saliva, brother, empieza a tragar saliva, sister, no es de Dios. Asústame, Panteón. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay hijos de Dios y son los que hacen la voluntad de Dios. Hijos del diablo, lo explicó nuestro Señor Jesús, son los que hacen la voluntad del diablo. Cada vez que tú caes en tentación, estás haciendo la voluntad del diablo. No significa que eres hijo de Dios, pero en ese momento, no significa que eres hijo del diablo, pero en ese momento tú te estás comportando como un hijo del diablo. Yo espero que esto suene fuerte para que entonces sepamos qué es la guerra espiritual. ¿Tú quieres identificarte como hijo del diablo, hija del diablo? Yo no. Pero no es cierto que a veces pecamos, y pecamos voluntariamente a veces. A veces nos rebelamos y entonces el Señor tiene que venir con su varita y darnos donde más nos duele, porque Él no quiere que caigamos, ¿verdad? Que estemos tentados y que andemos mal, a todos apachurrados y oprimidos por el enemigo. Muy bien, son las 8:30, tenemos un buen tiempo, ¿eh? Vamos a seguir. Perfecto, hasta ahí vamos a dejarle. Entonces apréndete esos versículos de memoria. Sería bueno que te aprendieras el 8. Les voy a dejar de tarea que aprendamos Primera de Juan, si no me equivoco, 3:8, ¿verdad? Primera de Juan 3:8, sí. Primero de Juan 3:8. Vamos a leerlo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es un versículo evangelístico. Se supone que no es para los cristianos, es para los que son hijos del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que vamos a aprendérnoslo porque es un versículo que podemos esgrimir. Acuérdate que la espada se esgrime. Esgrimir significa esgrima. Así se le llama al deporte de los espadazos, esgrima, ¿verdad? Entonces, los espadachines, en la antigüedad, ¿verdad? Ahora se les conoce como, bueno, ¿cómo se les llama? A ver, a los que practican el esgrima, se les llama, hay un nombre especial, bueno, tú eres esos, los que practican esgrima. Entonces, la palabra de Dios se esgrime, entonces puedes usarla para testificar, para hablar, mira, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que estás viviendo es una obra del diablo. Le puedes decir a un alcohólico, a un narcotraficante, a un orgulloso, a un mentiroso, a un endemoniado, a todos les puedes decir, mira, el Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando el enemigo te venga otra vez a tentar, dile, ¿sabes qué? El Hijo de Dios ya me liberó, Él vino a deshacer tus cochinas obras, Satanás. Vete en el nombre de Jesús. Te resisto en el nombre de Jesús. Y sal fuera. Claro, me someto a Dios primero, me arrepiento si caí, me levanto en el nombre de Jesús, no me voy a quedar tirado ahí, sino que voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a resistir al enemigo. Muy bien, entonces ya vimos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Santiago, al apóstol Juan, podemos ver también a Judas, pero bueno, vamos a dejarle ahí. Los discípulos del Señor, la Escritura en el Nuevo Testamento, nos habla de una guerra espiritual. El Señor Jesucristo, la tercera parte de su ministerio, por así decirlo, de ayuda, fue echar fuera demonios. O sea, el Señor Jesucristo solo hizo 3 cosas principalmente. Predicó el Evangelio del Reino número 1. Sanó a todos los enfermos
Y número 3, echó fuera de ellos los demonios. Número 4, bueno, hizo beneficios como multiplicar los panes, etcétera, pero básicamente hizo estas 3 cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que la tercera parte del ministerio de Jesús fue echar fuera demonios, y vaya que pues era lógico, pues la mayoría de los que estaban en ese momento, hijos de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, necesitaba ser liberados, y Jesús necesitaba echar fuera a esos demonios. Y ahora vamos a entrar a algo especial, ¿no? La Biblia dice que no demos lugar al diablo. ¿Quieren acompañarme a 1 Timoteo 3, versículos 6? 1 Timoteo 3, 6 y 7. Vayamos todos a 1 Timoteo 3, 6 y 7. Repito, 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 6 y 7. Está hablando de los requisitos de un anciano, de un líder de la iglesia. Y habla de 2 aspectos. Dice así. Está hablando de que el líder no debe ser un neófito. Neófito significa novato, un inexperto, alguien que tenga poquito. Lo peor que puedes hacer es poner a alguien en liderazgo cuando apenas se acaba de convertir. Es lo peor que puedes hacer. La Biblia dice que no pongamos a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Obviamente estamos hablando de un cristiano, ya es un cristiano, pero cuidado porque puede caer en algo que se llama condenación del diablo. ¿Ok? No lo vamos a explicar mucho, pero para que vayas viendo en qué tenemos que tener cuidado. Y uno de ellos es no envanecerte. Eso es muy clásico de las personas novatas, de los babies espirituales, que apenas reciben una pequeña revelación y se sienten la última coca en el desierto, ¿verdad? Y se envanecen, y eso le puede pasar a todos, ¿verdad? Entonces mantengamos siempre nuestra humildad, mantengamos siempre nuestra dependencia de Dios, y por lo tanto no se debe poner una persona recién convertida o inexperta, bebé espiritual, en un liderazgo, porque se puede envanecer y caer en lazo del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Eso es en los de afuera. Y dice, y en lazo del diablo. ¿Lo vieron? Voy a leerlo otra vez. También es necesario que una persona que quiere liderazgo tenga buen testimonio de sus vecinos. Esos son los de afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de la iglesia, hermano. Afuera del contexto de hermanos. ¿Qué dicen de ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué opinan de ti tus vecinos? ¿Qué concepto tienen de ti tus familiares? Ya los dejé pensando, ¿verdad? Bueno, si quieres ser líder, tienen que tener un buen testimonio. Tienen que decir, Gustavo, nombre, pues es un tipo honorable. Nunca lo hemos visto hacer esto, hacer aquello. Es una persona, no sé, dar buen testimonio de ti. ¿Para qué? Primero, para que no caigamos en descrédito. ¿Qué significa eso? Que digan, ay, si esos son los cristianos, imagínate los no cristianos. No, si eso es ser cristiano, no, yo no quiero ser creyente, yo no quiero ser discípulo, yo no quiero ser cristiano. Así que cuidado, ese es descrédito. Pero dice otra cosa, en lazos del diablo. El diablo tiene a muchos cristianos atados. Tiene a muchos cristianos amordazados, atados en redes, hermano. Bueno, ahí te dejo, ¿verdad? No por algo se le llama redes sociales. ¿Por qué crees que se le llama redes sociales? Aguas, pescadito, no te vayan a atrapar por ahí, ¿verdad? En la red social. Ahí te dejo eso, como una botanita del Espíritu Santo. Ok. Bueno, vamos a ver algo muy triste de los cristianos. 1 Timoteo 5, 14 y 15. Estamos hablando de guerra espiritual y de qué tan patente es la guerra espiritual. O sea, esta introducción tiene como objetivo hacernos conscientes de la guerra espiritual. Y ya lo dice Efesios,
que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, o sea, tenemos una lucha, entonces hay que estar consciente de la lucha espiritual que estamos teniendo, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo, por favor, 5, versículo 14. ¿Lo tienes? 1 Timoteo 5, 14. Muy bien. ¿Estás conmigo? 1 Timoteo 5, 14. Muy bien. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Está hablando del tema de los solteros, las viudas jóvenes. O sea, aquellas que quedaron desamparadas, que murió su esposo. El Señor dice que si están jóvenes es mejor que se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esta expresión me llama mucho la atención. No den lugar al adversario. Aquí el adversario puede ser una persona, pero está hablando en el contexto, pues es nuestro enemigo el diablo. Al adversario, se le llama el adversario. El contexto sigue, versículo 15. Porque ya algunas viudas jóvenes se han apartado del camino del Señor en pos de Satanás. Aquí dice, se han apartado por seguir a Satanás. Ay, 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 ay. O sea que una cristiana, hija de Dios, puede darle lugar al adversario y apartarse en pos del mismo diablo. Bueno, aquí nos está advirtiendo la Escritura que sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, la verdad es esta. En cada pecado que nosotros cometemos, le estamos abriendo una puertota al enemigo de nuestras almas. Mira, por ejemplo, 2 de Corintios 2, 10 y 11. Segunda carta a los Corintios 2, versículo 10 y versículo 11. Repito, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Por ejemplo, aquí te voy a poner como un ejemplo la falta de perdón, que es un pecado de los más grandotes que hay. ¿Por qué es de los más grandes? Porque si Cristo nos perdonó nuestros pecados, ¿cómo nos atrevemos nosotros a no perdonar al que nos ofende? El Padre nuestro lo dice muy claro. Bueno, ¿qué dice la Escritura para aquellos que no perdonamos? Vamos a incluirnos, me voy a incluir para ser humilde con ustedes. Y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, le dice a sus discípulos, yo también, porque también yo lo he perdonado. O sea que Pablo no se hacía cómplice del resentimiento de los hermanos. Hay gente que viene y te dice, ay, fíjate que fulano me hizo esto, que fulana me hizo lo otro. Y tú en lugar de exhortar al hermano, a la hermana que viene, te pones de su lado, ay, sí, malvada, fregada. Jule, es que es una arpía la desgraciada. Y empiezas a decir cada tontería, en lugar de decirle, oye, hermana, tranquilízate, perdónalo, perdónala. No, estás ahí echándole más leña al fuego. ¿Qué clase de hermano eres? ¿Qué clase de hermana eres? Estás dando lugar al diablo. Entonces ten mucho cuidado, mi querido y precioso hermano. Dice, al que vosotros perdonen, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¡Wow! Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¡Oh! Así que cuando nos hacemos cómplices del resentimiento de alguien y nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, le damos una gran ventaja a Satanás sobre nosotros. Empieza a atarnos. Es como llamar a los demonios para que entren a nuestra vida. Bueno, esto es tremendo. Por último, vamos a Efesios 4:27, otro ejemplo. ¿Ok? Efesios 4:27. Con estos tres ejemplos solamente, pero hay muchos. Efesios 4:27. Voy a irme un poquito más al 26 para que veas el contexto, ¿ok? Pues corrijo, Efesios 4:26. Qué tremenda palabra. Esta me ha liberado mucho. Ya la tienen, Efesios 4:26 y 27. Airaos, dice la Escritura, pero no pequéis. Ah, caray, ¿significa que puedes enojarte? Sí, te puedes enojar de vez en cuando. No vivas en enojo.
Y que tu enojo no sea ira. Hay una diferencia entre enojo, molestia e ira, ¿verdad? No es lo mismo estar enojado que patear paredes y aventar las cosas. No, no, no. Dios no quiere que estemos en ira. Pero si te vas a molestar, Dios te lo permite. O sea, se vale que estés enojado, pero cuidado cuando estás enojado. Mira lo que dice. Enójense, pero no pequen. Lo voy a decir de otra manera. Cuando te enojes, cuidado y no peques. No es cierto que cuando estamos enojados es cuando ofendemos y decimos cada cosa que después decimos, wow, ¿yo dije eso? Sí, lo dijiste. Y con todas sus palabras. Y ofendiste a tu hijo, a tu cónyuge, a tu hermano. Ay, es que estaba enojado. Pues sí, pues fíjate cuando estés enojado. Se vale que estés enojado. Porque hay gente que dice, ay, no te enojes. Es que no tienes por qué enojarte. Eso es manipular a una persona. La persona tiene derecho a enojarse. Pero no tiene derecho a ofender por su enojo, a maltratar por su enojo a los demás. Si estás enojado, enójate y aprieta los dientes. Pero no ofendas a los demás, ni uses la ley del hielo, y mucho cuidado con lo que haces, porque si no, ¿qué dice el siguiente versículo? Bueno, para empezar, hay que resolverlo todo antes de que te vayas a dormir. Enójense, airaos, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. O, en otras palabras más poéticas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reconcíliate, hermano. No te acuestes así. Llama por teléfono y dile perdóname. No te acuestes enojado, airado. Sobre todo si pecaste cuando estás enojado. Híjole, pues pasa a mi favor, ¿no? Pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Nos dormimos bien enojados y no le digo nada hasta mañana. La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice, ni deis lugar al diablo, y no den lugar al diablo. Tú das lugar al diablo con el pecado, con el enojo. Aquí habla en general. Pero el contexto es el enojo. Es la falta de reconciliación, de perdón, como vimos en el versículo anterior. Entonces, esa es guerra espiritual. A veces la gente quiere que hablemos de demonios solamente en la guerra espiritual. Sí, vamos a hablar. Pero se les olvida estos detalles. Esta es la guerra espiritual. Todo el tiempo estamos en batalla. Así que, pues hay que hacerlo. Mira el siguiente versículo para reafirmarlo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Muchos se quedan ahí, ¿verdad? No, yo ya dejé de hacer esto. No, dice que si te has convertido, tienes que hacer, no solo dejar de hacerlo, sino hacer todo lo contrario. Mira lo que dice, me gusta esta versión, dice. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. El que roba obviamente usa los bienes de otro para su beneficio. La Biblia no dice que solamente dejes de hacerlo, sino que ahora trabajes con tus manos, hagas algo y del fruto de tu trabajo honesto, ahora te conviertas no solo en alguien que no roba, sino todo lo contrario, alguien que regala, alguien que da a los demás. De lo contrario, pues tú no te has convertido. Acuérdate que conversión es un cambio de 180 grados. Algunos nada más han volteado 90 grados, ya no están haciendo lo que estaban haciendo, pero todavía no hacen lo contrario. Yo ya no ofendo a mi esposa, pastor. Felicidades, un aplauso. Pero ya la halagas, ya le dices qué bonita eres, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, etcétera, etcétera. O ya nada más dejaste de ofenderla, pero no has hecho todo lo contrario. Tú te conviertes, y eso es 180 grados, cuando vas en sentido contrario totalmente. Antes hacías esto, ahora haces lo otro, ¿verdad? Antes comías comida chatarra, no solamente dejas de comer esa comida, pero empiezas a comer comida saludable. Ahí es cuando sabes que te convertiste en ese aspecto. Es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es que los cristianos podemos dar lugar al diablo. Muy bien. Y vamos con la última parte de esta introducción. La demonización de los cristianos.
Wow. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Pónganme atención. Aquí les voy a poner a todos para que lo vean, a ver qué cara ponen. Algunos no estoy viendo su cara, ¿no? Algunos hablan de que los cristianos pueden ser, se pregunta, ¿un cristiano puede ser poseído por el diablo? Para empezar, la palabra posesión no se usa en las escrituras. ¿Ok? Dando a entender que una persona no puede ser controlada 100% por un demonio, ¿verdad? Eso sería posesión. También decimos, bueno, los no cristianos pueden ser poseídos, los cristianos pueden ser oprimidos. La palabra que se puede traducir mejor para que lo entendamos, y apúntale ahí en tus apuntes, es la palabra demonizado. ¿Una persona puede ser demonizada? Claro que sí. La pregunta es, ¿un creyente puede ser demonizado? ¿Qué queremos decir con demonizado? Que puede estar influenciado y hasta cierto punto manipulado por fuerzas demoníacas. Eso es estar demonizado. Ejemplos así. Pedro, cuando el Señor le dijo a sus discípulos que iba y que era necesario que fuera a Jerusalén a morir, o bueno, que fuera a Jerusalén, ¿verdad? Pedro luego le dijo, no, ¿cómo vas a ir? Lo empezó a reconvenir, ¿verdad? Lo empezó a exhortar, oye, ¿qué te pasa, maestro? Pero ya ahora sí se te equivocaste, ¿para qué vas allá? Te van a hacer daño, quién sabe qué. Y entonces Cristo, el Señor, lo detiene y le dice, aléjate de mí, Satanás. En ese momento, el apóstol Pedro estaba demonizado. ¿Qué significa? Que estaba siendo influenciado con pensamientos demoníacos, ya le hace satánicos, y entonces el Señor Jesús identificó, discernió que ese consejo de Pedro no venía de Dios, ni siquiera del corazón de Pedro, venía de los demonios. Entonces, aléjate de mí, Satanás. Ahora, aguas, no vayas a usar esa técnica con tus hijos, o con tu esposo, o con tu esposa, cuando disiernas que te está diciendo, no, porque va a haber una de divorcios después de la pandemia, ¿no? Que le dice a tu esposo, aléjate de mí, Satanás. Oye, nada más vas a avispar eso lo hizo el Señor Jesús, ¿eh? No somos el Señor Jesús, así que por favor no lo uses como un ejemplo, porque si no te vas a meter en unas broncas impresionantes. Pero en tu mente tienes que saber quién está hablando. Ese consejo, esa buena onda, esa iniciativa que tuvo alguien de tu familia, de la iglesia, de tu vecino, de tu compañero, de tu jefe, ¿de dónde viene? ¿Está siendo inspirado por Dios, por el ser humano, carnal, o directamente por los demonios? Entonces, la pregunta es, ¿los cristianos que tenemos al Espíritu Santo podemos tener influencias demoníacas viviendo en nosotros? Esa es una tremenda pregunta. Bueno, estoy viendo la hora. Si me ven levantar los ojos es porque estoy viendo el reloj. No quiero yo tomar mucho tiempo, pero bueno, sí quiero hacer tomarme unos minutos más. Te voy a resumir en 3 minutos mi testimonio, sin detalles para que no nos salgamos del lugar. Yo vengo de una congregación cristiana donde echábamos fuera muchos demonios. Y digo echábamos, dice la mosca. Yo no eché tantos, pero sí aprendí a echar fuera demonios. Ahora, ¿de dónde los echábamos? Fíjense que en nuestra iglesia, donde yo me crié, donde yo me formé ya más en el cristianismo puro, en el cristianismo bíblico, estaba en una colonia pues popular muy especial, la colonia Huichapan. Los que conocen un poquito, por ahí por los rumbos de Clavería, de Tacuba, está la colonia Huichapan en un huequillo, ¿verdad? Esos son de los lugares de que entras, pero no sabes si vas a salir. Están lugares pesados. Pues ahí estaba la congregación donde empezó Centro Cristiano Arrebatamiento, ahí en la colonia Huichapan. En ese entonces, de cada 3 casas, bueno, no exagero, de cada 5 casas, una hacían sesiones espiritistas. Lo que imperaba en esa colonia era el espiritismo. O sea, que una persona entrara en trance
y poseída por demonios empezar a decir que es tu abuelita, tu tía, quién sabe qué, y hacían sesiones espíritas. Había mucho espiritismo, brujería y limpias y todo eso. Entonces te estoy hablando de que cada 5 casas, 1 o 2, se hacían limpias, se hacían brujerías y se hacían sesiones espiritistas. Entonces ahí estaba nuestra congregación, imagínate. Entonces, pues obviamente el Espíritu Santo empezó a invadir la atmósfera y varios empezaron a sentir y a tener unas luchas espirituales muy fuertes en sus casas y todos los demonios se les salieron de control y llegaron a la iglesia de nosotros, bueno, a la casa donde estaba la iglesia, ¿verdad? Recuerden que la iglesia somos las personas, no es el lugar. Llegaban a la iglesia, está bien dicho, llegaban a la casa donde estaba reunida la iglesia, los cristianos, ¿ok? Y decían, oigan, aquí oran por las personas. Y la primera vez volteamos y pues mira, sí, oramos al Señor y todo. Es que tengo este problema. Y empezaban a contarnos, traían a su hijo endemoniado ahí, manifestado. Y pues nos tocaba echar fuera demonios. Y hacíamos lo que se llamaría exorcismo. ¿Qué es exorcismo? Echar fuera demonios de una persona que no es cristiana. Eso es exorcismo. ¿Ok? Entonces echábamos fuera a los demonios, pero después les predicábamos el evangelio. Y si no recibían el evangelio, dejábamos de echar fuera demonios. La Biblia está muy clara que cuando tú echas fuera un demonio y la persona no se convierte, le haces un mal en lugar de hacerle un bien. De hecho, vamos a estudiarlo en esta clase, no somos puestos para andar de exorcistas. En el caso de los creyentes se llama liberación, pero yo no sabía eso. En mi iglesia se nos había dicho que los cristianos no podemos ser poseídos por el diablo, le hace demonizados por el diablo, que es lo más correcto. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos al Espíritu Santo, entonces los demonios ya se habían ido. Y entonces pues nunca nos dábamos cuenta que a veces echábamos fuera demonios de gente que ya se había convertido. Nunca, yo no me había dado cuenta que a veces la gente que se había convertido la semana pasada todavía ocupaba liberación. Entonces seguíamos echando fuera demonios de la persona que ya le había entregado su vida a Cristo, pero ni por aquí nos había pasado que ya no era un pagano, que ya no era un mundano, sino era un hijo de Dios, una hija de Dios. Y seguíamos echando fuera demonios. Aprendimos muchísimas cosas, porque ya te imaginarás, los demonios en los no cristianos hacen un show. Pues si has visto la película El Exorcista, Aullido, Alarido y todas esas viejitas y todas las nuevas, pues ya sabes qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces tuvimos experiencias muy feas, muy feas, muy horribles que no quiero acordarme, ¿verdad? Pero ahí aprendimos muchas cosas. Pero seguía yo con la idea de que los cristianos, pues, ya estábamos del otro lado, no ocupábamos, el diablo nos hacía los mandados, ¿no? Ok. Muy bien. Llego aquí a Nueva Generación en Cristo, y a los pocos meses de haber llegado, el pastor en una junta, y donde yo estaba, yo no me acuerdo ni por qué estaba ahí, pero pues me estaba considerando, por la escuela de música, me estaba considerando, y entonces dice, hablando de una hermana, que es que esta hermana yo creo que ocupa liberación. Y entonces yo salto, digo, a ver, momento, pues si los cristianos no podemos estar endemoniados, ¿cómo que liberación para una hermana? Y entonces volteó César a verme, todos los de la junta voltearon a verme con una carita de, ¿le decimos o no le decimos? Y entonces yo los volteé a ver a ellos y ya nada más César puso su mano muy delicadamente en mi hombro, me dijo, hermano, luego te explico, no te preocupes, luego te explico, yo casi dije, ¿qué está pasando? ¿A dónde vine, no? Me acuerdo que llegué con Vicky y le dije, Vicky, agarra tus maletas porque pues, nos equivocamos del lugar, no sé a qué secta nos metimos, ¿no? ¿Y por qué? Me dice, ¿tú crees? Dice César, el pastor César, que los cristianos ocupamos liberación. Chihuahua, dice ella, pues si los cristianos no tenemos demonios, igualita fue instruida en la misma doctrina, ¿no? Bueno, pues para no hacer la historia muy larga, a la primera persona que yo liberé fue a mi propia esposa. Y en ese entonces yo decía, wow, si mi esposita que es más espiritual que yo, hace muchos años, ¿verdad? Yo decía eso, ¿cómo estaré yo? Y no pasó ni un mes cuando yo ocupé liberación y en un retiro yo fui liberado también y desde entonces mi vida cambió drásticamente, pero fue un conocimiento nuevo. Después empecé a estudiar las escrituras, empecé a estudiar libros que hablaban y estudiaban la palabra de Dios y me di cuenta de que, wow, los cristianos podemos ser demonizados.
Aquí voy a hablarles de un argumento muy importante y con eso vamos a concluir esta clase. Es importante, voy a compartir el escritorio, el pizarrón, perdón, y quiero que vean esto. Lo que está aquí se llaman silogismos, y en lógica, si alguna vez tuviste clase de lógica elemental, ¿verdad? Se menciona y se estudia lo que se llaman silogismos, que son argumentos, deducciones. Los silogismos tienen una premisa mayor, aquí está, mira, déjame ponerlo así, tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Mira este ejemplo. Vamos a ver este razonamiento. La mayoría de las personas piensa de esta manera. Premisa mayor. Todo cristiano está habitado por el Espíritu Santo. Esa es la premisa mayor. Premisa menor. Premisa es un argumento, es una declaración que no se sabe si es verdad o mentira, pero se declara así. Se toma como una verdad. Primera declaración. Todo cristiano está habitado por el Espíritu Santo. Segunda declaración. El Espíritu Santo no puede morar con los demonios. Conclusión. Los cristianos no pueden tener demonios. ¿Ok? ¿Estás mirando este argumento? Solo mira aquí arriba, no mires el de abajo. Mira acá arriba, por favor. Otra vez. Premisa mayor. Todo cristiano está habitado por el Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? Sí, ahí está las citas. Romanos 8:9, Gálatas 4:6. Si quieres apuntar, Romanos 8:9, Gálatas 4:6 lo afirman tácitamente, lo afirman rotundamente, ¿verdad? Sin lugar a dudas, todo cristiano es templo del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, de plano no es de él, no ha nacido de nuevo. Así que el verdadero creyente, cristiano o discípulo verdadero está habitado por el Espíritu Santo. La segunda premisa, el Espíritu Santo no puede morar con los demonios. Muchos dicen, amén. Ahora, solamente te quiero decir algo. Si una de las premisas es mentira, la conclusión es falsa. ¿Me estás escuchando? Si uno de los razonamientos es mentira, la conclusión es falsa. Aquí la premisa que es mentira es la segunda. A ver, te lo voy a poner otro ejemplo para hacerte ver este mismo razonamiento. Otro ejemplo de otro silogismo, así se llama en psicología. Hoy vas a aprender algo de psicología, ¿verdad? Más bien, no de psicología, perdón, de lógica. Vas a aprender algo de lógica. Muy bien. Premisa mayor. Todo cristiano está habitado por el Espíritu Santo. Otra vez, igual. Premisa menor. El Espíritu Santo no puede morar con el pecado. Por lo tanto, conclusión, los cristianos no pueden pecar. ¿Qué te pareció? ¿Es verdad o es mentira? ¿Los cristianos no podemos pecar? Repito, si una de las premisas está equivocada, la conclusión también lo está. Y aquí las dos premisas que están equivocadas, pues son la premisa menor. El Espíritu Santo sí puede morar con los demonios. Porque el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Pero los demonios están sobre nuestro cuerpo y pueden llegar inclusive, si le damos el lugar, a penetrar partes de nuestra alma. Hasta ahí nada más. A ver, premisa menor. El Espíritu Santo no puede morar con el pecado. ¿Será cierto eso? Totalmente falso. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en todos lados y que habita y que no podemos escapar de la presencia del Espíritu Santo. Pero no está en todas las personas. El Espíritu Santo nos rodea, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. La presencia de Dios está en todos lados. Dios es omnisciente por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos lados. Si no estuviera en todos lados, no se podrían convertir una persona en un prostíbulo. Tendría que correr hasta llegar a la iglesia, el edificio, y ahí sí
se puede convertir, porque ahí sí está Dios. Incorrecto, ¿verdad? Entonces una persona se puede convertir ahí cocinando la droga, puede el Espíritu Santo redarguirlo de pecado, mostrarle, recordarle el Evangelio que a lo mejor escuchó alguna vez y en ese momento caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname, libérame de esto, no quiero seguir pecando. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede morar con los pecadores y donde está el pecado. Por lo tanto, los cristianos sí podemos pecar. ¿Me estás escuchando? Este es el silogismo. Pero el que nos interesa es el de arriba. Todo cristiano está habitado por el Espíritu Santo, pero la premisa menor será verdad. ¿El Espíritu Santo no puede morar con los demonios? Bueno, vamos a ver eso y contestarlo la próxima semana. Así que te dejo. No te pierdas esta enseñanza por este mismo canal a la misma hora. Así que vamos a dejar de compartir el escritorio y vamos a desmutearlos para las preguntas. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se me quedan bien. No se preocupen, nada más les voy a decir que la próxima clase. Si me preguntan, les voy a decir, la próxima clase lo vamos a ver. No, si puedo, la contestamos ahorita. Una pregunta de lo que vimos ahorita. Estamos en la introducción. La semana pasada vimos los 3 campos de batalla, pero vimos la carne y el mundo, nada más. Ahora estamos viendo el tercer campo de batalla, el diablo. ¿Quién tiene ahí un pipí? Que se... Póngale ahí silencie, por favor. Porque se está viendo bien grueso ahí. Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nadie? Rosalba, Vicky Ordóñez, María Reyes, Marichuy, Verónica, Enrique Pasos, Ivonne, Evelyn y Vicario Norita. ¿Alguna pregunta? Nada más, A ver, Vicario. ¿nos puede mandar la prédica, por favor? ¿De qué estás hablando, compañero? De la clase esta, perdón. Ah, la clase. Sí, Clase. claro que sí. Se está grabando, claro que sí. Pero esa es una pregunta de la clase. Pregúntenme algo de la clase. ¿O todo lo entendieron? ¿No hay preguntas? ¿No? No, ok, gloria a Dios. Dicen por ahí, todo lo entendí, no entendí. No, espero que sea la premisa mayor. Premisa mayor, el pastor predicó la palabra, premisa menor, todos lo entendieron, conclusión, no hay preguntas. ¿Ok? Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, como dicen mis amigos los guatemaltecos, y que esta clase haya sido de bendición para todos. Dios me los bendiga. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.